Fronteras de la ciencia ficción. Por Cristian Claudio Casadei Jarani. Primera parte. Bien o mal definida, amada por muchos y detestada por otros tantos, la literatura de ciencia ficción sigue su camino más allá de sus entusiastas y detractores. Una primera aproximación a la idea de ciencia ficción es su natural lazo con elementos extraliterarios, específicamente con el cine. Género de ficción, en donde el escenario se transforma más allá de lo posible en la realidad, por fuerza o inventiva de la ciencia, alterando las coordenadas a las que estamos acostumbrados, pero de una manera creíble, basado en una especulación de orden racional. La ciencia ficción ha trascendido de manera literal su atadura al papel y a la imaginación para dar el gran salto a la pantalla y a los medios audiovisuales. Es común que muchas veces se comparen los actuales avances científicos y tecnológicos como si fueran del futuro. Son numerosos los elementos que, popularizados en series de televisión de décadas pasadas, son hoy día artilugios de la vida cotidiana. Una videollamada, un celular, un televisor en miniatura, en fin. Más de un aparato que hasta relativamente no mucho tiempo podría haberse pensado como si fuera de otro tiempo o hasta de otra galaxia. Puede decirse, de alguna manera, que la ciencia ficción se encuentra gobernada por su propia lógica, al menos en el aspecto formal del devenir narrativo, mediante explicaciones propias de aquella pseudociencia que gobierna su propio universo imaginario. Obviamente a primera vista puede parecer algo obvio y un poco falaz. Sin embargo, el orden establecido en dichos relatos guarda en general total coherencia interna que hace que el mismo sea creíble, fenómeno que también ocurre en toda literatura fantástica, en cualquiera de sus subgéneros. Hablar de ciencia ficción implica hablar del futuro, de la imaginación, de las fronteras de la ciencia, entre otros tantos elementos que se emplean en el intento de definir el concepto mismo. Para facilitar el estudio, es que se suele agrupar las obras con ciertas características comunes a un tipo de género. Se ha intentado en numerosas ocasiones definir tanto a la ciencia ficción como al concepto de género. El término ciencia ficción, traducción del science fiction bajo el que circula este género en el mundo anglosajón, no comenzó a usarse hasta el año 1927. Y no conviene aplicarlo a la narrativa de H. G. Wells por cuanto Wells no escribió ciencia ficción, sino novela científica, Millas, 1982. Es muy difícil precisar el límite o bien la diferencia entre la ciencia ficción y la novela científica de Wells. Muchos autores no estarán de acuerdo y opinarán que la obra de Wells es en realidad pura ciencia ficción, o al menos un claro antecedente del tema. El problema reside especialmente en la jerarquización de las obras por géneros, en la que en realidad los límites son muy difusos. Bien puede la misma obra clasificarse dentro de varios géneros. Esto sobrepasa la frontera de la literatura, ocurre en todas las demás manifestaciones artísticas. Por ejemplo, el film Alien, El octavo pasajero, Estados Unidos, 1979, bien se puede catalogar tanto como una obra de ciencia ficción o como una película de terror. Al respecto y debido a la película de Brood, también de 1979, Alien es catalogada dentro del subgénero de terror conocido como body horror. Millas continúa definiendo a la ciencia ficción. Con este término designaremos a aquella clase de narrativa en cuya trama argumental, y como elemento esencial de la misma, aparezcan descubrimientos científicos, imaginarios o reales, en torno a los cuales gira la acción de la novela. Claramente lo postulado por el autor no es del todo una definición total y acabada de la ciencia ficción tal como se la entiende hoy día. Sin embargo, el propio nombre del género, ciencia, y su análisis por parte de Millas logra conceptualizar de manera general dicho género. El propio autor arguye. La literatura de ciencia ficción de que hoy disponemos, y considerando solo la escrita en inglés, constituye por su cantidad, por su diversidad temática y por su desigual calidad literaria un laberinto de proporciones y dificultades gigantescas. Para salir de él, lo que significaría tanto como alcanzar su origen, no disponemos de un solo hilo, sino de multitud de señales y de pistas constituidas por diversos materiales, de orden sociológico, literario, religioso y científico, entre las que tendremos que elegir en función de los fines que se propone esta introducción. Millas, 1982. Y continúa. La aclaración anterior tiene sentido, porque el terreno en el que nos vamos a mover es especialmente apto para toda clase de especulaciones, incluidas aquellas que colocan el origen de la literatura de ciencia ficción en épocas remotas, confundiendo este fenómeno literario y social relativamente moderno con hechos sin explicar que pueden constituir en la actualidad una fuente temática del género, pero que no son el género en sí.
Es clara la diferenciación entre fuente temática, o bien antecedentes, de lo que constituye al género per se actualmente, pasando por todas sus variantes y subgéneros. Y si a lo anterior se agrega lo elaborado en otras partes del globo, el resultado es astronómico. La cantidad de obras literarias de ciencia ficción excede por mucho el tiempo de lectura que le podría prestar un lector corriente. La variedad temática vasta y la extensión del género hacen de la tarea del investigador y del estudioso en el tema un campo verdaderamente difícil de delimitar y analizar. Una de las respuestas más difíciles que es dable encontrar, o no encontrar, en la definición de géneros literarios es la relativa a la ciencia ficción. En un artículo que ya tiene una década, Javier Ternisian dice que hay centenares de respuestas que los especialistas discuten, siendo uno de los tópicos de la discusión a cuál de los dos componentes del término debe darse mayor importancia: ciencia o ficción. Así, la dicotomía de la discusión se centra en su propia esencia, a pesar de haber sido definido el género también como literatura de anticipación. La ciencia ficción, conocida originariamente como literatura de anticipación, es la denominación popular con que se conoce a uno de los géneros derivados de la literatura de ficción, junto con la literatura fantástica y la narrativa de terror. Nacida como subgénero literario distinguido en la década de 1920, aunque hay obras reconocibles muy anteriores, y exportada posteriormente a otros medios, como el cinematográfico, historietístico y televisivo, gozó de un gran auge en la segunda mitad del siglo XX, debido al interés popular acerca del futuro que despertó el espectacular avance, tanto científico como tecnológico, alcanzado durante esos años. Un punto de convergencia es que este género se originó a partir de los años 1920. La ciencia ficción pronto superó el formato literario para incursionar con gran éxito en el cómic y, por supuesto, en el cine. A pesar de ser un género que en el imaginario popular siempre mira y avanza hacia el futuro, lo cierto es que bebe del pasado mucho más de lo que pareciera a primera vista. Nos referimos, claro está, al interés que han despertado los descubrimientos iconográficos de algunas culturas antiguas, como la maya, y que hacen suponer la existencia de culturas tecnológicamente avanzadas que pudieron haber desaparecido bajo los efectos de un desastre que algunos quieren comparar con lo que hoy sería una explosión nuclear. La tesis moral de esta interpretación es, por otra parte, uno de los temas recurrentes de la ciencia ficción. La evolución tecnológica conduce inevitablemente a la autodestrucción. Ya veremos más adelante cómo este género utópico en el sentido de que nos coloca en una situación inexistente por futura, suele ser más bien pesimista en relación con ese futuro al que parecen arrastrarnos las diferentes opciones científicas en curso. La idea de remontarse a un pasado en el futuro, aunque esto pareciera una contradicción, remite a míticas series como por ejemplo He-Man and the Masters of Universe, Estados Unidos, 1983. La mezcla de elementos medievales en un extraño mundo futurista es común en la ciencia ficción. También dentro de esta tendencia ligada a remontarse a épocas lejanas para seguir el hilo de lo que, insistimos, es un fenómeno moderno, hay quienes, no conformándose con la interpretación de los signos iconográficos en apoyo de sus tesis, utilizan textos antiguos, como la Biblia, alguna de cuyas partes hábilmente manipuladas podrían guardar relación con la temática del género. De una manera u otra, la ciencia ficción acerca al lector con los mitos primigenios, con aquello mágico que guardan en sí las leyendas, pero desde una perspectiva pseudocientífica. La historia de la ciencia ficción literaria, parece reciente, pero su antecedente como manifestación de la fantasía, reflejada en la mitología, conjuros de hechicería, fórmulas fallidas de alquimia, libros sagrados de religiones eternas, se remonta a los orígenes de la escritura en las antiguas civilizaciones. En Hispanoamérica, mucho de lo realizado, no solo en la materia que nos interesa, parece nuevo y existe la impresión que todo está por hacer. En terrenos de la literatura de ciencia ficción, este continente que sueña y habla en español, ha incursionado con relativo éxito, y aunque algunos de los autores contemporáneos parecen copiar los modelos impuestos desde otras tierras y lenguas, un pequeño recorrido por el pasado, nos demuestra que aquellos contados pioneros, en cierto modo antecedieron a los modernos y reconocidos padres del género a nivel universal. Pero en el fondo no sería descabellado afirmar que en el presente vivimos en un medio en cierta medida ciencia ficcional. Esto obviamente exacerbado en un subgénero un tanto extraño y a menudo bizarro como lo es Latinoamérica en toda su inmensidad, en donde se confunde frecuentemente la vida y la fantasía al mejor estilo del llamado realismo mágico. Conviven Internet y los experimentos de clonación, la robótica y todos los avances de la ciencia junto a las peores lacras de la sociedad humana.
El crimen exacerbado, la miseria más absoluta, entre otros graves problemas que la ciencia no ha querido, o bien no ha podido solucionar. Hablar de ciencia ficción como género marginal es algo caduco en el presente. Nos enfrentamos aquí con un problema común a los géneros marginales. Y así como la novela policíaca ha sido obligada a convivir frecuentemente con la literatura de aventuras, fantástica o de terror, así también la novela de ciencia ficción se confunde, entre el público no especializado, con temas tan de moda como la parapsicología, los ovnis, o la reciente tendencia a buscar en culturas casi extinguidas las respuestas a la angustia que proporcionan los fenómenos tecnológicos actuales. Hay que tener en cuenta que el artículo de Millás fue escrito en el año 1982. Para hoy en día no solo es un género plenamente aceptado, sino probablemente uno de los más leídos, sin contar los otros medios de expresión que cuenta la ciencia ficción, en especial el cómic y el cine. De todas maneras, en su momento la ciencia ficción sí fue un género marginal. Al respecto Millás dice: bien es cierto que parte de esa confusión es achacable en alguna medida a revistas especializadas que hacia 1956, en plena crisis del género, decidieron vender a cualquier precio. El precio fue excesivo, porque si la ciencia ficción estaba sufriendo entonces ataques desde afuera, cine, cómics, televisión, que hacían pasar por el género en cuestión pastiches que confundían al público, hurtándoles la posibilidad de acercarse a los verdaderos creadores de esta narrativa, las agresiones desde dentro podrían haber significado la muerte, por confusión total, de la ciencia ficción, y estos ataques se produjeron en publicaciones que, decididas a superar la crisis por el camino más corto, comenzaron a publicar asuntos ajenos al género, en ocasiones sutilmente pornográficos, que atrajeron a algunos lectores, pero que acentuaron también la idea general de que la literatura de ciencia ficción era un subgénero, en el peor de los sentidos que se le pueda dar a este término. Lo cierto es que dicho problema ha sido ampliamente superado en la actualidad. No se considera al escritor que se dedique a la ciencia ficción como un diletante, un aficionado, sino como un verdadero creador. La tarea del escritor de ciencia ficción no es fácil. No se trata simplemente de organizar diversos elementos de la imaginación y elaborar una burda space opera al estilo de los años 70, sino de un verdadero trabajo intelectual, no solo mera fantasía. No es que no exista eso también, el factor imaginativo es imprescindible en todo tipo de literatura. No es un patrimonio exclusivo de la ciencia ficción ni mucho menos del género fantástico, hasta en las obras más realistas posibles, la dosis de inventiva y creatividad de su autor se plasma sin mayores problemas a través de su pluma hasta la médula de la historia misma. Los mismos inconvenientes creativos del escritor de otro género se repiten en la ciencia ficción. El famoso bloqueo, las historias llenas de contradicciones, las descripciones aburridas y sobreabundantes, entre otros problemas, representan aquel muro insondable con el cual debe batallar el creador día a día, jornada tras jornada. Resulta casi impensable que exista alguien que pueda elaborar una excelente novela, ya sea de ciencia ficción u otro tema, sin que reescriba, tache, mejore, lea, y vuelva a escribir lo mismo. Seguramente existieron, existen y existirán genios de tamaño calibre, pero no es el caso general. Más bien esa es la excepción que confirma la regla. Pero el hecho de que la space opera tenga preocupaciones menores no significa que no pertenezca al género de la ciencia ficción. Negar su pertenencia a esta equivale en cierta manera a decir que Hernsback no tuvo absolutamente ninguna influencia en la configuración del género. La space opera puede muy bien ser menos interesante en términos temáticos que la ciencia ficción de género, y esto, siempre, según qué parámetros de análisis se utilizan, pero eso no la aliena de un parentesco genérico con ella.